Muy buenas tardes, queridos amigos de Practicatest.cl. Espero que todos ustedes se encuentren muy bien el día de hoy. Les voy a contar, ¿cierto?, que tenemos una nueva clase el día de hoy. Seguimos hablando de técnicas de conducción, ¿ya? Les voy a recordar, como lo dije en la primera clase de este ciclo de técnicas de conducción, les dije que esto no reemplaza a una clase práctica, ¿ya? En ningún caso. Pero sí nos puede ayudar a entender mejor, ¿cierto? Muchas de las cosas que debemos y que no debemos hacer en la conducción de la motocicleta. Con esto quiero decir o invitarlos, ¿cierto?, a que tomen clases prácticas igual, ¿cierto?, en cualquier parte que sea pertinente, ¿cierto?, que los instructores sepan lo que están haciendo, etcétera. Puede ser conducción en tierra, conducción en asfalto, ¿cierto? Hay clínicas de frenado, clínicas para doblar, ¿ya? Si no saben lo que es una clínica, es una especie de curso corto, ¿cierto?, en donde se enseñan técnicas de conducción. Bueno, hay clínicas de varias cosas, ¿cierto?, pero en este caso para la conducción de la motocicleta. A veces las personas dicen que es un poco caro porque a veces es un día o 2 días solamente y X cantidad de plata, ¿cierto? Pero recuerden que todo lo que puedan invertir en educación, ¿cierto?, sobre todo para manejar mejor, es plata que está bien, entre comillas, gastada. Yo digo invertida. ¿Por qué? Porque lo que gastemos en este momento vamos a estar recuperándolo en no caernos tanto, en no romper tanto la moto, en no tener licencia, por ejemplo, por caída o por accidente, etcétera. ¿Ya? Siempre es bueno prepararnos, sobre todo en esto, que es algo que puede ser de vida o muerte. Dice, las condiciones climáticas adversas. Ayer ya terminamos hablando un poquito de este tema, ¿ya? Sin embargo, lo vamos a retomar, ¿cierto? Y vamos a profundizar en este tema el día de hoy. Entonces, condiciones climáticas adversas, principalmente cuando uno piensa en condiciones climáticas adversas, piensa en lluvia, ¿cierto? Acá en Santiago, por ejemplo, lo que más se ve es lluvia o frío extremo, ¿ya? Sobre todo, obviamente, para el motociclista. Piensen que si una moto va circulando un día en donde hay 0 grados Celsius, ¿cierto? O -1, imagínense cuánto frío va sintiendo esa persona. Entonces, cuando hay condiciones climáticas adversas, como por ejemplo la lluvia, ¿ya? En otras regiones de Chile o quizá también en Santiago, pero en ciertos lugares, ¿cierto? Podemos encontrar nieve, podríamos encontrar granizo, ¿cierto? Y el frío podría producir que aparezca hielo en las calles, ¿ya? Ese hielo hace que perdamos adherencia, ¿ya? Esto lo hablamos ayer también, pero es importantísimo entender que la mejor forma, ¿cierto?, de evitar accidentes cuando hay este tipo de condiciones es no manejando, ¿ya? Derechamente. Si tenemos la oportunidad de poder desplazarnos hacia donde necesitamos ir estos días, que es muy complejo andar en moto, hagámoslo, ¿ya? Sin temor, ¿cierto?, a que nos digan o a sentirnos menos porque dejamos la moto en la casa un día de lluvia o un día de mucho frío, ¿ya? Particularmente yo, en mi experiencia, ¿cierto?, yo tengo la moto para disfrutarla, ¿ya? Si bien es cierto, me sirve mucho como un medio de transporte. Yo tengo una moto 250 inyectada ahora, que me permite también más economía que el auto. No tiene punto de comparación, ¿cierto? Lo que podría ahorrar con lo que estoy arriesgando si uso la moto en estos días, ¿cierto? Que son muy complejos, inclusive a ciertas horas que son muy complejas. Si yo salgo muy temprano en la mañana, claramente voy a estar tomando el mayor frío. Si en ese día puedo ocupar un auto, lo ocupo y lo ocupo feliz, escucho radio y pongo la calefacción, etcétera, ¿ya? Ojalá que ustedes también piensen de esa misma forma porque se van a estar evitando un montón de problemas. Aparte de
que pueden chocar, pueden caerse, pueden tener un accidente, también se pueden resfriar simplemente por el hecho de estar pasando demasiado frío, ¿ya? Yo me acuerdo el primer año que tuve moto, ¿cierto? Obviamente estaba con toda la emoción del principio, ¿cierto? Y imagínense que me compré la moto como en marzo, ya marzo, abril, por ahí me compré la moto. Anduve todo el invierno en moto, ¿ya? Pero en diciembre todavía no sentía los muslos, ya de tanto frío que había pasado, todavía tenía los muslos como adormecidos, aunque no me crean, me pasó eso, ya por ahí por enero empecé a sentir los muslos normales de nuevo, los sentía así como pelados, por decirlo así, ya, entonces el cuerpo sufre mucho, ya, el cuerpo sufre mucho en estas condiciones. Cuando somos jóvenes a veces no nos damos cuenta de lo que le estamos haciendo a nuestro cuerpo. Si pueden en estos días que son, o en estos horarios que son tan extremos, cambiar de medio de transporte, su cuerpo se lo va a agradecer hoy y en el futuro también, ¿ya? Así que mucho ojo con ello. Bueno, dijimos ayer también que en presencia de lluvia, nieve, hielo, etcétera, ¿cierto? Lo más importante, y resumiendo todo, es ser lo menos brusco posible. Ser menos brusco incluye tomar mayor distancia de las otras cosas, ¿cierto? Mayor distancia que en condiciones normales, porque nos vamos a demorar más en frenar, ¿ya? Además de ello, recuerden que aparte de la pérdida de adherencia, cuando hay lluvia, hay menor visibilidad de todos, ¿ya? Yo veo menos, porque el casco se empaña, por ejemplo, un poco, o simplemente, aunque el casco no se empañe, sea un casco que tenga anti-fog, ¿cierto? Eh, por fuera igual va a tener agua, va a estar, entre comillas, contaminado, ¿cierto? Y la visión no va a ser la misma. A los automovilistas les pasa lo mismo, los espejos se empañan, los vidrios se empañan, entonces vamos a tener esa clase de problemas, ¿cierto? Y es posible, ¿cierto?, que en esos momentos su visibilidad, o sea, más que posible, es así, ¿cierto? Más que es posible, va a ser así que los conductores van a tener mucha menos visibilidad. Por ende, podrían también incurrir en cruzarse, ¿cierto? En chocar a un motociclista que se ve menos en la calle, etcétera. ¿Ya? Hay muchos riesgos que empiezan a tallar, ¿cierto? Cuando hay condiciones climáticas adversas. Además de eso, hablamos también de la oscuridad, que creo que fue lo último que hablamos en la clase anterior. Recuerden siempre que las luces que traen las motocicletas en el 99% de los casos son las óptimas para poder alumbrar y no deslumbrar, ¿ya? Un juego de palabras que se me ocurrió ahora, ni siquiera sé si está bien. ¿A qué me refiero con deslumbrar? A encandilar a las demás personas, ¿ya? ¿Y a qué me refiero con alumbrar? A alumbrar nosotros, ¿cierto? Nuestro camino, por donde nosotros necesitamos ir. Para empezar, en la oscuridad es muy importante que nosotros veamos, pero aún más es importante que a nosotros nos vean. Para ello, siempre debemos tener en funcionamiento nuestra luz de posición, sí, bueno, todas las luces, pero la que más se va a notar es la luz de posición y el foco mayor, ¿cierto? Que va a permitir, aparte de darnos visibilidad, va a permitir que nosotros podamos iluminar el camino, ¿ya? Pero es importante que no nos vayamos a los extremos. ¿Por qué? Porque hay personas que, por ejemplo, lo que hacen es tener, ¿cierto?, estas luces, cambiarlas y poner luces más potentes, ¿ya? Sería ideal poder alumbrar como nosotros queramos el camino y ponerle 1.000.000 de luces, ¿cierto? Pero hay un problema ahí. El problema es que si tú le pones muchas luces, ¿cierto? Y más encima si están mal alineadas o son muy potentes, voy a dañar la visibilidad de las personas que vienen de frente, inclusive las que vienen a favor mío a través de los espejos de las otras personas. Entonces, lo que estoy haciendo es disminuir la seguridad para todos los usuarios de la vía. Por lo tanto, los invito a que si ustedes tienen, por ejemplo, focos halógenos, esos focos los reserven solamente para cuando estén en caminos muy oscuros, ¿cierto? Y caminos rurales, donde ustedes no tengan posibilidad de alumbrar a otra persona que viene de frente.
En la ciudad, en los lugares urbanos, urbanos se refiere desde cierto punto a que hay muchas personas en ese espacio viviendo o circulando. Por lo tanto, cuando hay espacios urbanos y nosotros ponemos luces muy intensas o mal alineadas, vamos a dañar, ¿cierto?, la visibilidad de los demás. Vamos a disminuir la capacidad de ver de los demás. Y eso puede redundar en un accidente inclusive para nosotros mismos. ¿Ya? Yo soy una persona que creo, ¿cierto?, que debería eso estar muy regulado, ¿ya? Porque en la actualidad cualquier persona le pone cualquier foco a su vehículo, a su auto, a su bus, a su camioneta, a su moto, ¿ya? Pero no se fijan en que están dañando la capacidad, ¿cierto?, de ver a las demás personas. Entonces, por favor, queridos amigos, mucho ojo con ese punto. Entonces, la capacidad de deducir distancias con respecto a la oscuridad, estamos hablando, ¿cierto? La capacidad de deducir distancias depende de que veamos colores y contornos de colores claros. El riesgo de siniestro es mayor durante la noche, entre otras causas por nuestra limitada capacidad para ver en la oscuridad. Nuestros ojos tardan algún tiempo en acomodarse a la oscuridad cuando abandonamos una habitación iluminada. De igual modo, como ya hemos visto, al conducir en la oscuridad y aunque no miremos directamente los focos de los vehículos que vienen en sentido contrario, es fácil que se presenten efectos de ceguera que puedan empeorar temporalmente nuestra visión. Nuestra capacidad de calcular distancias depende de que veamos colores y contornos claros. En la oscuridad, estos se difuminan. Lo mismo sucede cuando la visibilidad se encuentra reducida por efecto de la niebla o la lluvia. En estas condiciones, el tráfico que viene en sentido contrario, ojo con esto, parece encontrarse más lejos de lo que realmente está. Esto puede hacer que usted aprecie más las distancias cuando desea adelantar a otro vehículo. ¿Y qué va a pasar ahí? ¡Pum! Choque de frente, ¿ya? Con todo lo que ello significa. Entonces dice que al conducir en la oscuridad, sus posibilidades de descubrir un obstáculo, es decir, una piedra, por ejemplo, en el camino, dependen, entre otros, de los siguientes factores: la potencia y ajuste de las luces, su capacidad visual, la capacidad de reflejar la luz que tenga el obstáculo, la lluvia, la niebla o la nieve, y también de la potencia de las luces del vehículo que viene en sentido contrario, ¿ya? Entonces, para empezar, para que todo esté bien, tenemos que nuestras luces tener una potencia adecuada, no mucha, no poca, adecuada, la original de fábrica, ¿ya? Y bien ajustadas. Los focos, ¿ya? Quedé un poco en el pasado yo, porque el otro día estaba con una clienta, le dije, oiga, sus focos están alumbrando mal, así que tiene que llevarlo a un lugar donde se los regulen. Le dije, tiene unos tornillitos por ahí y se pueden regular los focos. Bueno, el otro día me mostró que el auto tenía un botón para regular los focos que subían y que bajaban, ¿ya? Y la verdad que yo sabía que existía ese sistema, pero no se me pasó por la mente que ese auto en particular lo tenía, ¿ya? Era un vehículo chino, ¿cierto? Y los vehículos chinos tienen normalmente mucho equipamiento poco común para los vehículos o las marcas tradicionales. Entonces, también está esa opción a veces, y sobre todo cuando los vehículos traen, ¿cierto?, estos sistemas que pueden ser, que se pueden mover eléctricamente, pero la regulación es manual, por decirlo así. Puede ser que se haya pasado a llevar, por ejemplo, y haya quedado el foco alumbrando para donde no anda nadie, ¿ya? Y pueden haber motos que también lo traigan. Pero en general, los focos, todos los focos internamente se pueden mover hacia abajo y hacia arriba,
y hacia un lado y hacia el otro, ¿ya? Va a depender del foco y el grado de regulación que tenga. Los focos, por ejemplo, los más normales, esos como redonditos, como de moto antigua, por decirlo así, se pueden igual regular para abajo o para arriba, claro, se mueve todo el foco, ¿cierto? Pero va a depender obviamente, pero la gran mayoría en la actualidad traen regulación. Ya me atrevería a decir que todas las motos nuevas traen regulación para sus luces. Por lo tanto, debemos regular para asegurar que nosotros estamos obteniendo la mejor visión con nuestro foco y para asegurar que nuestro foco no esté alumbrando, por ejemplo, a los ojos de los vehículos que vienen de frente, ¿ya? Entonces, ojo con eso, es importante regular las luces. Lamentablemente en revisión técnica no se rechaza por la regulación de las luces. En la revisión técnica lo revisan, ¿ya? Revisan la potencia y revisan el ajuste, pero no te rechazan por eso. Por lo tanto, ¿cierto? Uno ni siquiera lo toma en cuenta y no lo va a arreglar para poder pasar la revisión porque no te van a rechazar por eso. Después, también entra aquí a tallar, ¿cierto? Nuestra capacidad de poder ver. Además de eso, también la capacidad de reflejar la luz que tenga el objeto. Entre más claro es el objeto, más puede reflejar luz y más se ve con mis luces, con mis propias luces, ¿ya? Pero si el objeto es negro, más me va a costar verlo, ¿cierto? Por lo tanto, debo tener mucho cuidado cuando circulo de noche. Obviamente que si hay lluvia, si hay niebla o si hay nieve, voy a ver menos aún porque va a haber una barrera entre mí y el objeto, o entre yo y el objeto. La potencia de las luces del vehículo que viene en sentido contrario, y ahí estamos hablando, ¿cierto?, de lo que yo les decía recién. Ningún vehículo debería usar luces tan altas como para molestar al resto. Sin embargo, hay muchísimos vehículos que las usan, así que mucho ojo con ello, ya no, ojalá no hagamos eso, ya no hagamos lo que no nos gustaría que nos hicieran, ya, eso es una ley importantísima y que si la pudiéramos respetar todos sería un país o un mundo mucho mejor, ya. Distancias de verificación con distintos tipos de ropa, luces bajas y luces altas, ropas oscuras 25 metros, ropas claras 60 metros, ropa reflectante 125 metros. Y si yo voy con luces altas, ropa oscura 150, ropas claras 300 metros y reflectantes 450 metros. Ahora, mucho mejor verlo aquí, ¿cierto? En este dibujito. Fíjense cuánto espacio voy a tener yo para frenar en caso que una persona venga con ropas oscuras. Eso es también para que uno le pueda decir a sus amigos, ¿cierto? Sobre todo gente que anda mucho de peatón, que no usen ropa oscura tanto, ¿ya? A todos nos gusta la ropa oscura, ¿cierto? Como esta, pero sobre todo si yo soy peatón es mucho mejor que me vista de blanco, de rojo, de amarillo, ¿cierto? Que son colores que van a evitar que me puedan atropellar en mayor medida, ¿ya? Ahora, ojo con el tema de las luces, porque podríamos decir, ah, pero ando con luces altas y así veo a la gente antes, ¿ya? Eso no es practicable. ¿Por qué? Porque eso lo podemos hacer, pero en zonas rurales. En zonas rurales podemos utilizar luces altas, siempre y cuando no venga nadie de frente. En zonas urbanas solo podemos utilizar luces bajas. Está prohibido utilizar luces altas para las zonas urbanas. Manejo de luces en un encuentro. Y al encontrarse en la oscuridad y en una vía no urbana, es decir, una vía rural, con otro vehículo que se encuentra en sentido contrario, que viene en sentido contrario, ¿cierto? Usted deberá cambiar a luces bajas para no cegar a su conductor. ¿Ven? Ahí, pum, se baja, luces bajas. Esto se refiere al encuentro con todo tipo de vehículos, es decir, también con ciclistas. Es decir, las bicicletas también son un vehículo, ¿ya? Y se tratan como si fuera un vehículo. Dirija su mirada a lo lejos hacia el borde derecho de la calzada. No es necesario que baje las luces cuando se cruce con peatones. ¿Por qué? Porque el peatón camina más o menos como a 3 kilómetros por hora. Por lo tanto, el peatón, aunque se deslumbre un poco, va a poder igual seguir viendo y no va a chocar con nada, etcétera, ni va a atropellar a nadie, ¿cierto?
En cambio, si yo bajo las luces, podría ver menos a los peatones y podría hacer un riesgo de que los termine atropellando, ¿ya? Por eso cuando hay peatones no es necesario que usted baje las luces. Eso puede ser una pregunta que venga en los test, así que mucho ojo. Si hay peatones, no es necesario bajar las luces. Si hay ciclistas, sí. Si hay vehículos, sí. Si hay peatones, no. Baje sus luces con anticipación suficiente, pero no lo haga demasiado pronto, a menos que uno de los conductores se vea cegado por las luces del otro. ¿Cómo voy a saber eso? Normalmente cuando un conductor le está molestando las luces que vienen de frente, hace un cambio de luces para recordarle al otro, ¿cierto?, que viene de frente, que baje sus luces. Todo el espacio entre los dos vehículos debe encontrarse iluminado. También es posible que cambie a luces altas en el momento del encuentro propiamente tal, para recuperar una mayor visibilidad de eventuales obstáculos o peatones que caminen por el costado derecho de la calzada. Aléjese del borde derecho para evitar chocar con algún obstáculo y reduzca su velocidad, ya que su visibilidad se encuentra limitada. ¿Por qué? Porque me estoy encontrando con un vehículo que igual trae luces, no trae luces altas, pero al traer luces ya me está limitando un poquito la visión y me está diciendo que siempre tenga mucho cuidado con el borde derecho porque por ahí voy a encontrar la mayor cantidad de hoyos, la mayor cantidad de obstáculos y los peatones, los animales y todo va a estar normalmente por ese lado. Mucho ojo con eso. Si la carretera es ancha, puede esperar más tiempo antes de cambiar a luces bajas. En otras situaciones, el cambio debe efectuarse con mayor anticipación. Por ejemplo, al cruzarse con un bus o camión en un cambio de rasante. Sus conductores van sentados a una mayor altura que los que conducen automóviles o motocicletas. ¿Cuándo se deben encender las luces del vehículo? ¿Cuándo se deben encender las luces del vehículo? Para poder ver y ser visto desde 30 minutos después de la puesta de sol y hasta 30 minutos antes de su salida, y cuando las condiciones de visibilidad lo hagan necesarios. En zonas urbanas, las luces, perdón, en zonas urbanas las luces obligatorias son las bajas. En zonas rurales o caminos, las luces obligatorias son las altas. Recuerde bajar las luces cuando se encuentre con otro vehículo de frente, ¿ya? En zonas rurales o caminos, las luces obligatorias son las altas, ¿ya? Recuerde bajar las luces cuando se encuentre con otro vehículo de frente. Importante, no bajar las luces cuando se encuentre con peatones, ya aquí como que le está recordando todo lo que hablaba. En vías interurbanas siempre debe llevar luces encendidas. ¿Qué significa eso? Que en las carreteras siempre las luces encendidas. Ahora, si me lo preguntan a mí, las luces deberían estar encendidas siempre, ¿ya? Es mucho más seguro que las luces estén siempre encendidas y además así no corro riesgo de que me pasen un parte por ir con las luces apagadas en la carretera porque se me olvidó poner las luces, por ejemplo. Ya una tontera como esa, me van a cobrar un parte, como unas 60 lucas más o menos, y además de eso, ¿cierto? Voy a tener que ir al juzgado, hacer la cola, pagar el parte, etc. Entonces, desde mi punto de vista, y de hecho hay muchos vehículos que ya lo traen, al igual que en las motos, ya cuando hablamos de moto, sobre todo a mí, a veces como que se me olvida un poco que estoy hablando de motos principalmente, eh, en los autos normalmente no es automático en todos, pero sí hay muchos que ya lo traen. En cambio, en las motos, en casi todas, por no decir en todas las motos, ¿cierto? Por lo menos las del año 2002 en adelante, vienen con encendido de faro automático. Quiere decir que yo la pongo en movimiento y se prende el foco. Ahí no tengo tanto problema porque el foco va a estar prácticamente siempre encendido. ¿Ya? Después dice que cuando lo adelantan, proporcione a quien lo adelanta conduciendo con luces altas hasta que lo adelanten por completo, ¿ya? Se te viene adelantando un vehículo, deja las luces altas puestas, pero cuando el vehículo se ponga delante tuyo, ¡pum!, las bajas. ¿Por qué? Porque cuando se ponga delante tuyo, tus luces altas le van a molestar. Importante, dice, importante, no
perdón, importante, ya dijimos eso. Ya, ahora sí. Las luces altas de su vehículo deben alumbrar la vía a ambos durante el adelantamiento, hablando del mismo punto anterior. Recuerden no cambiar el color de las luces delanteras. ¿Qué colores pueden ser las luces delanteras? Solo blancas o amarillas, ¿ya? Entre menos cambios se hagan, menos confusión hay en la vía pública y más entendimiento hay para todos y más segura se hace la calle. En autopista, dice, en ningún caso utilice la autopista si su vehículo no puede alcanzar altas velocidades. Para ingresar a las autopistas existe una pista especial llamada pista de aceleración. La regla de los 3 segundos es imprescindible cuando se conduce a velocidades altas. Ya. La regla de los 3 segundos se refiere a que cuando pasa un vehículo, por ejemplo, por un poste, usted se tiene que demorar al menos 3 segundos en pasar por el mismo poste, ¿ya? Por decirlo así. Cuando conduzca por una autopista, trate de ayudar a los vehículos que van a entrar en la autopista. Hay pistas de aceleración y pistas de desaceleración, que es por donde uno entra y por donde uno sale respectivamente de la autopista. Cuando un vehículo va entrando, usted no se puede alinear a la velocidad de él. O va más rápido y le deja el paso por atrás de usted, o, va más, o frena un poquito suavemente, o deja de acelerar por lo menos, y deja el paso adelante de usted para que el vehículo se integre a la circulación de forma más fácil. Jamás circular en paralelo porque el vehículo va a querer salir y usted lo va a estar bloqueando, ¿ya? No olvide, secuencia, espejos, señalización y maniobra. Mirar el espejo, que no venga nada, señalizar y luego hacer la maniobra. Tenga especial cuidado durante la noche y cuando haya escasa visibilidad, ya que en tales circunstancias es más difícil apreciar velocidades y distancias. En autopistas y carreteras debe circular por la pista derecha cuando su velocidad sea inferior a la máxima permitida. Debe circular por la pista de la derecha a menos que vaya a sobrepasar a otro vehículo. Debe sobrepasar a otros vehículos solo por la izquierda. Si sobrepasa a un motociclista, debe dejar una distancia lateral de seguridad. No debe utilizar la berma para circular. Eso es obvio, ¿cierto? O sea, la berma es para pararse en caso de emergencia, jamás para circular. Las señales de tránsito están para protegerle. Respétalas, eh, haga lo que éstas le indiquen y conduzca con cuidado cuando se advierta un peligro. ¿Qué pasaría en una autopista, cierto, con una falla mecánica? Dice que si su vehículo presenta un problema, para empezar, si usted puede salir de la autopista, salga de la autopista. En la próxima salida y diríjase a un área de servicio. Si no puede hacerlo, ¿ya? Que lo más probable si es que tiene un problema, ¿qué debe hacer usted? Tratar de detenerse cerca de un teléfono. Idealmente, ¿cierto? Tratar de circular o no frenar hasta llegar lo más posible, lo más cerca posible a un teléfono. Por eso es importante también cuando uno va circulando ir mirando dónde están los teléfonos. Pasé recién un teléfono o pasé hace mucho rato un teléfono, el otro debería estar más adelante, debería estar un poco más atrás, etc. Entonces, tratar de detenerse cerca de un teléfono. Ubicarse en la berma deteniéndose lo más lejos posible de la calzada. Encender sus luces destellantes de advertencia de peligro. Mantener sus luces de estacionamiento encendidas si está oscuro o si hay baja visibilidad. Abandonar el vehículo junto con su acompañante. Caminar hasta un teléfono y llamar a un servicio de emergencia o a carabineros. Esperar cerca de su vehículo, pero lejos de la calzada y de la berma. Ahí va a depender si usted puede esperar, ¿cierto?, arriba del vehículo o no, si hay berma o no hay berma, si el vehículo lo pudo llevar a la berma o no lo pudo llevar a la berma. Si el vehículo está en la carretera, nunca se quede ahí. Si el vehículo está en un túnel, no se quede ahí, bájese, ¿ya? Porque podría un vehículo no ver que el suyo está parado y ¡pum!, lo choca, ¿ya? Siempre póngase al mejor resguardo posible. Estas estructuras de cemento que hay por la carretera que dividen una pista y otra se llaman New Jersey, ¿ya?
El New Jersey normalmente siempre tiene un espacio atrás de él. Por último, póngase en esa zona que en caso de que algo choque, algo lo va a proteger el New Jersey, ¿ya? ¿Qué pasaría si usted no puede llegar a la berma? Primero que todo, encienda las luces de advertencia de peligro, que es cuando se prenden las 4 intermitentes al mismo tiempo. Abandone el vehículo con su acompañante, ¿ya? Todas las personas que están en el vehículo deben descender. Si es de noche, hágase visible con alguna linterna o ropa clara e idealmente reflectante. Ya en las motos no es obligación andar con el chaleco reflectante, pero si podemos meter uno por ahí entre medio, nos va a ser de mucha ayuda. Así que nos sirve mucho. ¿Ya? ¿Cómo salir de la autopista? A menos que las señales le indiquen que una pista lo lleva directamente fuera de la autopista, usted deberá abandonar la autopista por una vía lateral a la derecha. Mire las señales que le informan acerca de su salida y ubíquese con anticipación en la pista del lado derecho. Aquí están hablando en sentido general, ¿ya? Señalice a la derecha y disminuye la velocidad cuando sea necesario. La pista de desaceleración para salir de la autopista se distingue por las líneas segmentadas más anchas que lo normal, ¿ya? A donde vemos líneas segmentadas, pero son bien anchas, es porque esa es una pista de desaceleración. Usted no tiene que empezar a frenar dentro de la autopista. Si la autopista es a 80 y usted a 80, vaya a 80, y apenas se mueva la pista de desaceleración, ahí empieza a frenar. Pero empieza a frenar suave, gradualmente vaya perdiendo velocidad. No de una. ¿Por qué? Porque van a venir más vehículos atrás suyo. Si usted frena de una, choque. ¿Ya? Así que ojo con ello. Entonces, al salir de la autopista, su velocidad puede ser mayor de la que usted cree. Así, 80 kilómetros por hora pueden parecerle como si fueran 50 kilómetros por hora. Por eso es importante que controle su velocidad mirando sus instrumentos o su velocímetro. ¿Ya? Mucho ojo con eso. ¿Ya? A mí me iba un paseo de scooters. ¿Ya? Eso no se ve mucho acá, que salgan así puros scooters. Ya, por lo menos yo nunca he visto eso. De hecho, pocas scooters cuando hay concentraciones de motos, normalmente llegan pocas scooters. Ya en Europa se ve más esa foto europea. Se ve más el tema de la cultura del scooter. Conducción en túneles. La construcción de autopistas urbanas ha significado también que hoy en día sea cada vez más frecuente la circulación por túneles muy extensos. Un correcto comportamiento en ellos supone adoptar adicionalmente algunas precauciones extras. Cuando deba circular por un túnel, asegúrese de tener combustible suficiente para no correr el riesgo de quedar con su vehículo detenido en su interior. El tema del combustible ya lo hemos hablado en otras ocasiones, ¿cierto? Es muy importante que ustedes puedan, idealmente, siempre tener su estanque de la mitad hacia arriba, por cualquier eventualidad y para asegurarnos de que no vamos a caer en la pana del tonto, ¿ya? Después dice, cuando debe circular, ya combustible suficiente, después dice, esté atento a las señales de mensaje variable que existan. ¿Qué son las señales de mensaje variable? En los túneles, normalmente hay dos formas de comunicarse con los conductores. Una, carteles LED, ¿cierto? Que van cambiando y van mostrando distintos textos, ¿cierto? Y además de ello, ¿cierto? En algunos túneles también hablan por micrófono, ¿ya? Hay túneles en los cuales te dicen, no sé, pues, velocidad máxima 30 kilómetros por hora, accidente en el túnel, incendio en el túnel, no sé. ¿Ya? Hay túneles en los cuales hablan por micrófono. Así que si uno escucha como un ruido fuerte afuera, bajar un poquito el vidrio, ¿cierto? Y escuchar, tratar de escuchar lo que se está diciendo. ¿Ya? Para mí es un poco extraño, pero lo he visto en túneles acá en Santiago. Pero lo más normal, ¿cierto? Es que hayan muchas, podríamos decir, carteles o pantallas LED, ¿cierto? Que van proyectando letras y con eso uno va sabiendo si hay, por ejemplo, un accidente, si hay tránsito lento, las salidas, etcétera, ¿ya?
súper importante en la actualidad de los túneles poder, como, ¿cómo decirlo? Como programar el viaje, saber en qué salida tenemos que salir, cuántas salidas hay antes de que tengamos que salir, etcétera. Ya cuánto nos vamos a demorar más o menos en llegar a esa salida. Recuerden que muchas veces en los túneles los sistemas de GPS no funcionan. No en todos, en algunos sí, pero hay muchos en los que no funcionan. ¿Ya? Después dice, tenga cuidado con la presencia de charcos causados por goteos de agua que se filtra. Recuerden que un túnel normalmente atraviesa un cerro. Por lo tanto, es como que el túnel fuera pasando muchos metros bajo tierra y bajo tierra hay napas de agua y todo eso. Entonces es común que en un túnel se filtre agua por algunas partes y se hagan charcos, ¿cierto? Y se hagan charcos en la calle. Ya, ya, ese charco, ¿cierto? Vamos a, vamos a tener riesgo de caída. Por lo tanto, debemos preocuparnos, ¿cierto?, de tratar de evitar esos charcos o pasar con cuidado por encima de ellos si no se pueden evitar. Si se produce un taco, ¿cierto?, o un embotellamiento, como dicen en otros países, enciende las luces de emergencia inmediatamente. ¿Ya? Mantenga una distancia de seguridad con el vehículo de adelante, aunque circule despacio o esté parado. Apague el motor de su vehículo si el tránsito se ha detenido. Si un vehículo sufre un desperfecto, recuerden que antes habíamos hablado del desperfecto, pero ahora estamos hablando del desperfecto en un túnel. Encienda sus luces de emergencia. Si no puede mover su vehículo, salga de él. Si puede mover su vehículo, sáquelo del túnel o bien acérquese lo más posible a la derecha e idealmente a un lugar especialmente habilitado para la emergencia. Recuerden que muchas veces los túneles no tienen berma. Entonces, si un vehículo queda parado en una parte donde está obstruyendo el tránsito, empieza a quedar la escoba hacia atrás. Por eso hay que tratar de evitarlo y tratar, ojalá, de llegar a un espacio donde pueda meter el auto y no molestar tanto. ¿Ya? Además que va a ser mayor seguridad para mí. Después dice, apague el motor y espere por ayuda. Si requiere pedir asistencia, hágalo exclusivamente desde un teléfono SOS, ya que los celulares nos indican desde dónde se está efectuando la llamada. Bueno, ahí yo creo que si uno puede comunicarse a través de celular, igual vale, ¿ya? Pero lo ideal es que fuera a través de estos teléfonos. Siga las instrucciones del personal del túnel. ¿Qué pasaría si hay un incendio, ¿cierto?, en el túnel? Dice que, si es posible, salga del túnel, ¿ya? Si no puede, desplácese hacia la derecha y apague el motor. Abandone el vehículo inmediatamente. Busque si hay un extintor disponible. Si no puede extinguir el fuego, solicite ayuda desde un teléfono de emergencia. Luego, condiciones climáticas adversas. Dice, en caso de lluvia, reduzca la velocidad cuando comience a llover. Estas primeras gotas son las más peligrosas, puesto que se mezclan con el polvo y el aceite que pudiera haber en el piso y se forma una especie de jabón. ¿Ya? Mi papá siempre decía que cuando empezaba a llover se formaba un jaboncillo, ¿ya? Y ese jaboncillo hacía que la gente chocara, ¿cierto?, que las motocicletas se cayeran, etc. Una vez me caí con ese jaboncillo. Dice, recuerde tener los neumáticos en buenas condiciones para que estos puedan tener una buena adherencia. Para secar los frenos cuando existe mucha lluvia se realiza de manera progresiva y bombeando el pedal de freno, ¿cierto? Es decir, apretando, soltando, para que vaya tomando temperatura el freno de forma progresiva y vaya botando el agua. Es importante aumentar la distancia con respecto a los demás vehículos al doble. Si está lloviendo y guardo 3 autos de distancia en condiciones normales, con lluvia guardo 6, ya el doble. El aquaplaning o el hidroplaneo es cuando el vehículo pasa por un charco de agua y este pasa por sobre el agua sin tocar la calzada. Este fenómeno solo se evita conduciendo despacio. ¿Por qué? Cuando pasa el neumático, ¿cierto? Ahí, y aquí hay agua, si pasa muy rápido, el neumático no alcanza a desplazar el agua hacia los lados, ¿ya? También influye cómo está el neumático. Si el neumático está, las líneas son muy poco profundas, va a haber muy poca
capacidad de evacuar el agua hacia afuera, ¿ya? Entonces, mucho ojo con eso. Luego, la nieve, ¿ya? Con la nieve pasa casi lo mismo que con la lluvia y casi lo mismo con el hielo. Las tres son agua, ¿ya? Dice, los primeros copos de nieve son los más peligrosos al mezclarse con el polvo de Celtic, igual que la lluvia, ¿ya? Es importante manejar en cámara lenta. Utilice la marcha más alta, más cercana de la quinta, puesto que así aumentará la velocidad, así no aumentará la velocidad de las ruedas motrices y se reducirá el riesgo de que patinen. Evite cambios de marcha, ¿ya? Evite pasar cambios tanto para que la rueda no se bloquee, no se patine. Cuando entre a curva, evite pisar el freno, como siempre, eso es de siempre, de cualquier condición. Aunque sea de noche, no conviene encender las luces altas. Estamos hablando de cuando hay nieve, ¿ya? ¿Por qué? Porque tú enciendes la nieve y la nieve rebota en los copos de nieve y hace que veas menos aún, ¿ya? Lo mejor va a ser, si tienen neblineros, los neblineros como norma general son focos que van más abajo puestos. ¿Por qué? Porque permiten hacer que la calle resalte y que uno pueda ver un poco mejor la línea de la calle, ¿ya? Usa los neblineros, pero no te va a ayudar poner luces altas, al contrario, muchas veces se ve menos. Luego, con el tema del hielo. Dice, el hielo reduce o incluso elimina la adherencia, existiendo grave peligro de deslizamiento. Cuando conduzca existen lugares muy peligrosos que se produce hielo, tales como los lugares que reciben sombra son los primeros en congelarse y los últimos en descongelarse y secarse. Como por ejemplo, debajo de un puente. ¿Ya? También una vez yo no iba en moto, pero en este caso iba en camioneta, ¿cierto? Me acuerdo que andaba comprando combustible, entonces llevaba unos tambores con diésel en el pickup y voy doblando y de repente como que dobló más, ¡pum! Y se dio hizo un trompo el auto, ¿ya? Entonces, al pasar esto, ¿por qué pasó? Y iba lento, gracias a Dios, debo haber ido, no sé, 25, 30 kilómetros por hora dando una vuelta o quizás menos. Y gracias a eso, ¿cierto? No me pasó algo más grave, pero la verdad es que iba de lado, se iba yendo la camioneta y terminé al final como chocando con la orilla del camino, pero muy suavemente, ¿ya? Y con los neumáticos. Gracias a Dios no pasó nada, pero si hubiera venido un poco más rápido, a lo mejor podría haber terminado hasta volcado. ¿Por qué? Porque había hielo, porque iba pasando por debajo de un puente, dando la vuelta, ¿cierto? Entonces le estaba pidiendo mucho a la física y terminé perdiendo el control del vehículo por el peso también que llevaba en el capó. Por eso es muy importante tomar en consideración todas las condiciones especiales que tenemos en ciertos momentos. Queridos amigos, hemos llegado al final de esta clase. Espero que a todos ustedes les vaya excelentemente bien. Espero que les haya gustado la clase. Claudine Ilfren, ¿ya? Espero que te haya gustado. Te veo conectada a veces te desconectas, ¿ya? Te he pedido que me hable, pero no me habla. Así que igualmente le mando un saludo y espero que te haya gustado la clase, que estés aprendiendo y que también te vaya muy bien y logres lo que necesites. Cuídate mucho, nos estamos viendo, ¿cierto? Mañana, nueva clase mañana aquí en Práctica Test con tu instructor Ricardo Cornejo. Cuídense mucho, se hace lo que mejor podemos con harto cariño, así que ojalá les sirva y cualquier sugerencia, reclamo o idea que tengan, ¿cierto? La pueden comunicar a través de nuestras redes. Cuídense mucho, que estén muy bien, nos vemos, chao, chao.